Muy buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Una vez más, es un gusto estar aquí con ustedes un domingo más. Ya llevamos, como bien decía nuestro hermano Marcos, llevamos dos domingos de estudio. El tema general que estamos viendo durante todo este tiempo es el Espíritu Santo, ¿no? Eh, Generalmente, cuando los académicos hablan del Espíritu Santo, lo primero que ellos hacen es definir la persona del Espíritu, es decir, quién es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que su esencia y su relación con el Padre y con el Hijo? A mí me gusta tocarlo al revés. Sí, a mí me gusta más bien ir de lo más simple a lo más complicado y primero entrar al texto bíblico y ver qué es lo que la Biblia dice para luego elevarnos un poquito más allá hacia la reflexión sobre su persona, su personalidad y cosas más específicas ya de la deidad, ¿no? Entonces, por eso empezamos, como bien lo decía Marcos, en nuestra primera clase, viendo más que todo la obra del Espíritu. ¿Qué es lo que Él hace? Y mirábamos en el Antiguo Testamento que él, su trabajo, y en ese momento lo explicábamos, estaba implicado con la creación, con la preservación de la naturaleza, con la dotación de habilidades artísticas a ciertas personas y también con el dar poder de liderazgo, de gobierno a los jueces, a los reyes y sobre todo a los profetas. La vez pasada mirábamos cómo, y estamos teniendo estos estudios cada 2 semanas, cada 15 días, ¿no? Entonces, la vez pasada mirábamos cómo es que el Espíritu Santo estuvo íntimamente implicado en el ministerio de Jesús, desde que él fue engendrado por el Espíritu Santo, desde que se bautizó y el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció en él durante todo su ministerio, ¿no? Entonces, el día de hoy, como también nuestro hermano Marcos lo dijo, ¿no? Solo lo estoy ampliando, veremos el Espíritu Santo en la vida de los discípulos, no en la vida de la iglesia, ¿sí? Nuestro siguiente tema para la siguiente semana tiene que ver con la iglesia y vamos a dar una explicación un tanto teológica y vamos a avanzar un poquito a las ideas, y es de que nos preparamos estos 15 días para profundizar en ese momento. Pero en este caso me interesa más cómo se relacionaba el Espíritu Santo, no con la iglesia, porque la iglesia nace en Pentecostés, sino con los discípulos durante el ministerio de Jesús, podríamos decir, desde el ministerio de Jesús hasta el Pentecostés. El Espíritu Santo, entonces, en la vida de los discípulos. Lo primero que nosotros vemos, ¿no? Es que el Espíritu Santo fue profetizado. Y aquí entramos a esta famosa profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Bueno, la promesa es que el Señor iba a derramar de su espíritu en aquellos días, ¿no? Hay una profecía previa de Joel y luego esto implica el final de los tiempos. Entonces, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando hay una promesa o cuando hay un texto como este que acabamos de ver, uno tiene que ubicar dónde está el énfasis, ¿no? Porque el Espíritu Santo sí estaba activo y lo vimos en nuestra primera clase en todo el Antiguo Testamento y venía sobre ciertas personas, vino sobre Sansón, vino sobre Gedeón, vino sobre Saúl, vino sobre David. Todos los que eran gobernantes tenían no al Espíritu Santo dentro, como lo vamos a ver más adelante, pero sí tenían al Espíritu Santo sobre y los hacía ejercer funciones de liderazgo. Y también sobre los profetas. Veíamos nosotros, por ejemplo, al profeta Miqueas diciendo, pero el Espíritu Santo, más yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo sí estaba activo.
¿Cuál es la promesa? Muchos malinterpretan este pasaje y piensan que el Espíritu Santo no tuvo absolutamente nada que ver antes de Pentecostés. Y claro, cuando uno lee muy bien el Antiguo Testamento, se ve que estuvo activo y cuando lee el Evangelio de Lucas, uno ve que las personas tenían al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿O dónde está el énfasis? Y el énfasis de este pasaje que estamos viendo acá es toda carne. Lo voy a decir de esta manera. En el Antiguo Testamento y en el ministerio de Jesús, el Espíritu Santo era, voy a utilizar el término exclusivo, ¿no? O lo que quiero decir con eso es que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, nada más. Sobre un rey, sobre un gobernante, sobre un profeta, pero no sobre las demás personas. Y esta es la diferencia, ¿sí? Entonces, la promesa de Dios a través del profeta Joel es que no iba a venir el Espíritu, sino, miren el verbo, derramaré de mi Espíritu. Y luego el punto enfático, sobre toda carne. Y empieza a enlistar a aquellas personas, ¿no? Que en término general eran despreciadas por la sociedad, como vuestros hijos, vuestras hijas, porque el que mandaba era el padre de familia, ¿sí? Vuestros jóvenes, ¿no? Porque a los jóvenes no los tomaban en cuenta, vuestros ancianos, ¿no? Porque cuando la persona ya está avanzada en edad, ya no es tan valiosa para la sociedad. Y de último, remata y sobre vuestros siervos y vuestra sierva, es decir, la clase más baja, los esclavos, derramaré de mi espíritu. El espíritu entonces ya no iba a venir sobre gente importante, ¿no? Sino iba a venir sobre toda carne. Y entonces ya no iba a venir, sino iba a ser derramado sobre toda carne. Y esa es la promesa. Y de hecho, hay una segunda parte de esta promesa que cuando el espíritu viene en Pentecostés, el apóstol Pedro cita. Y tiene que ver con la parte del juicio. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Muy bien. Entonces, la parte interesante aquí que quiero enfatizar en estos dos pasajes, que obviamente en Joel están contiguos el uno al otro, 2:28 al 32 sería el pasaje entero, es que predice la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo predice el juicio, ¿no? Predice los cielos y la tierra, sangre y fuego, ¿no? Prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, todo este lenguaje apocalíptico para determinar, mira, cuando yo entrego mi espíritu, al mismo tiempo entrego juicio. Este es un concepto que vamos a entender, creo yo, mejor en el siguiente versículo, en el siguiente punto. Punto 2, el Espíritu Santo anunciado. Cuando Juan estaba bautizando y la gente venía a él, y la gente lo miraba a él, a Juan, como alguien sumamente importante. Y recordemos que para este momento en que Juan está predicando, las personas están a la expectativa de la venida de un Mesías. Y para ellos, un Mesías significaba un rey, ¿no? Porque el término Mesías en hebreo significa simple y sencillamente ungido. Y entonces en el Antiguo Testamento se ungía a los reyes, ¿no? Entonces ellos esperaban la venida de un rey. Y en efecto, Jesucristo fue rey, pero no al estilo de lo que los judíos pensaban. En otro momento podríamos hablar más de ese tema. En este caso, todo el mundo estaba a la expectativa de la venida del Mesías. Y entonces cuando Juan aparece al estilo de Elías, ¿no? Con su cabello alborotado, con su ropa de pelo de camello y que comía nada más langostas y miel silvestre y bueno, alguien al estilo de Elías, la gente se amontona a su alrededor y piensan que es el Mesías, ¿no? Piensan que es el Cristo.
Entonces, en Mateo 3:11, responde Juan a estas personas que vienen. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si nosotros vamos a Joel, ¿no? Decíamos, junto con la promesa del derramamiento del Espíritu, junto con esa promesa, viene también el anuncio del juicio. O sea, las dos cosas. Y aquí, precisamente, Mateo me da a mí estos dos ingredientes. Él, o sea, Jesús, bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Dos comentarios previos. ¿Sí? El primero tiene que ver con el Evangelio o la predicación del Evangelio. Tiene la capacidad de salvar a la persona, pero también tiene la capacidad de condenar a la persona. ¿Sí? A veces nosotros pensamos, por ejemplo, que, bueno, si yo le predico a una persona y esa persona rechaza el Evangelio, entonces nada malo le va a pasar. Igual, antes de escuchar el Evangelio estaba perdida. Y hay lógica en eso, hay razón en eso. De hecho, eso era algo que a nosotros en el Instituto Baxter, cuando yo era estudiante, muchos nos repetían los misioneros cuando ellos iban a dar charlas. Nos decían, mira, las personas ya están perdidas, tú no les haces ningún mal si les predicas. Pero si uno observa esto bíblicamente, y lamentablemente ahorita no tengo el tiempo de probar el punto, pero eso está, es muy común en la Biblia. Realmente cuando la persona no ha escuchado del Evangelio, por decir un chino que jamás escuchó de esto, obviamente él está en muerte y está perdido en sus pecados, pero el hecho de que yo le predique al mismo tiempo que tiene el poder de salvarlo, tiene el poder de condenarlo. La venida de Jesús condenó a la humanidad, ¿sí? Por eso Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, y no tengo esa cita aquí en mi presentación, en el capítulo 3, o en el capítulo, incluso en el capítulo 12. Si yo no hubiese venido y hubiese hecho tantas señales entre ellos, tendrían excusa. Pero ahora no la tienen. Y esta es la condenación, dice el capítulo 3, que era el pasaje que quería citar anteriormente. Esta es la condenación, que la luz vino a este mundo. ¿Ok? O sea, la venida de la luz condena. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más la luz que las tinieblas. Entonces, cuando yo predico para que la persona se salve, pero la persona decide rechazar el evangelio que yo le estoy presentando, pero rechazarlo porque lo entendió. Muchas veces él rechaza ese evangelio porque me rechaza a mí, porque yo soy una persona que tiene un mal testimonio, o rechaza ese evangelio porque yo no se lo expliqué bien, pero cuando yo explico el evangelio tal y como este es, ¿no? Y la persona conscientemente lo rechaza, se condena. Y este es el punto. Jesús viene y bautiza en agua y en fuego. Segundo comentario. Generalmente, dentro de los grupos pentecostales han malentendido este pasaje, ¿no? Y piensan que el Espíritu Santo o que el bautismo en Espíritu Santo es al mismo tiempo bautismo en fuego. Y por eso hay muchos cánticos populares dentro de las iglesias en donde le piden al Señor que envíe fuego, el fuego de tu Espíritu. Sin embargo, en este pasaje, el Espíritu es salvación y el fuego es condenación. Me encantó la versión que escuché de un hermano bastante anciano. Estaba dando un reporte. Y él dijo, bueno, fui a una campaña evangelística en X lugar, lo olvido en este momento. La verdad fue muy emocionante, una iglesia bastante grande, bastante trabajadora, y me juntaron 40 personas que no habían, 40 incrédulos, 40 personas del mundo que estaban escuchando mi mensaje. Prediqué esa vez y bauticé a las 40 personas. Y entonces uno se queda asombrado, así como, wow, qué exitoso el hermano, ¿no? Y entonces él dijo, 7 en el Espíritu Santo y 33 en fuego. Y llamó la atención porque, en efecto, una vez que él predica el Evangelio y lo hace bien, las personas que obedecen son bautizadas en Espíritu Santo, pero las personas
que rechazan, lamentablemente, la ira de Dios, dice el texto, está sobre él. Juan capítulo 3. Pero continuando aquí y probando mi punto en el Evangelio de Mateo, el siguiente pasaje lo explica mejor. Vean que estos dos pasajes están juntos, el 3:11 y el 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero, o sea, los de salvación, los que escuchan el Evangelio, los que son bautizados en Espíritu Santo, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Esto es un paralelo sinónimo perfecto. Un paralelo significa, o un paralelismo significa cuando, sinónimo significa cuando dos ideas se expresan una después de la otra con diferentes palabras, pero al final de cuentas, la misma idea. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aquí viene la idea. Él os bautizará en Espíritu Santo. A. Y fuego. B. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero. A. Y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Entonces, ¿qué eres tú? ¿O qué soy yo? ¿Qué es usted? ¿Trigo o paja? Si es trigo, será recogido en el granero. Si es paja, será puesto en fuego que nunca se apaga. Si es trigo, es porque obedeció al Evangelio y el Espíritu de Dios está en usted. Si es paja, es porque decidió rechazar ese espíritu y simplemente viene el bautismo en fuego. El Espíritu Santo prometido en la vida de los discípulos. Vean este pasaje que viene de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que es bellísimo y de aquí se puede sacar un mensaje completo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quito la presentación. Fíjese que este pasaje del capítulo 7 está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, instituida ya en el libro de Levítico, era una fiesta en que los judíos abandonaban sus casas, iban a vivir en tiendas. Se celebraba en Jerusalén. Entonces, en esa época todos vivían en enramadas, tiendas, dije yo, pero eran enramadas de palma, de hojas. Y la idea es que ellos conmemoraran la existencia de Israel en el desierto por 40 años. 40 años nosotros no tuvimos casa, vivimos ahí en Champita, se le llama eso, en Champa se le llama en Guatemala, ¿no? Simple enramadas. Entonces, una vez al año, una semana al año, salimos de nuestras casas y vamos a vivir así como vivíamos en el desierto. Claro, cuando regresamos a nuestras casas estamos muy agradecidos con Dios por lo que tenemos. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos, a veces nos ponemos tristes porque nuestro par de zapatos ya están viejitos, ¿no? Pero Selvin Monterroso cuando era niño no usaba zapatos porque era pobre o papás eran pobres. Bueno, yo también, ¿no? Y entonces, a veces para no olvidar de dónde uno viene, es bueno que de cuando en cuando dice, bueno, el día de hoy vamos a andar sin zapatos, ¿no? Y bueno, eso es alegre cuando uno queda en la cama, ¿sí? O cuando uno anda en el apartamento completamente alfombrado, pero eso es triste cuando le toca ir a trabajar así, sin zapatos. Vamos a salir, vamos a caminar en la nieve, vamos a caminar en la tierra, vamos a caminar en las piedras. Creo que después de un día de estar sin zapatos, uno regresa a casa y agradece al Señor por los zapatos viejitos, porque están lindos, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Sacamos al pueblo y lo mandamos ¿cómo se llama este? A las tiendas. Entonces, en esa celebración, ellos recordaban o conmemoraban el tiempo del desierto. Hay dos cosas interesantes, pero aquí voy a señalar nada más una, ¿sí? Que ellos practicaban en esta fiesta de los tabernáculos. Resulta que si ustedes recuerdan, en el desierto ellos tuvieron agua y agua de donde no se lo esperaban, agua de la peña.
Hasta hay un cántico bien bonito, ¿no? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Yo no sé si era la peña de Oreb o de dónde era esa peña, ¿no? El texto no lo dice, pero dice que Moisés tocó la piedra, ¿no? Porque Dios le dio esa instrucción y entonces sale la cantidad de agua de la piedra. Entonces conmemoran eso. ¿Cómo lo hacían? Bueno, había en Jerusalén un estanque, ¿no? Que se llamaba el estanque de Siloé. Pues estaba fuera de la ciudad. Entonces, los judíos que habitaban fuera de la ciudad, porque estaban en las enramadas, no podían estar dentro, ¿no? Estaban fuera de la ciudad, agarraban cántaros de agua, los llenaban en el estanque y caminaban hasta el templo y en el templo los vertían al pie del altar. Era como un peregrinaje, ¿no? Usted imagina a todos ahí cargando en ánforas, en jarros, en su agua y llevándola, porque conmemoraban el tiempo en que no tenían agua y Dios, mediante su poder, sus maravillas, había hecho brotar agua de la peña. Y entonces, en este sentido, en este contexto, toma mucho sentido lo que Jesús dice, ¿no? En este último día, te imaginas ahí el peregrinaje de la gente trayendo el agua y vaciándola. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, o sea, gritó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, está diciendo, yo soy aquella peña que les daba agua a ustedes. Primera Corintios capítulo 10 lo dice. Y la roca que lo seguía era Cristo. El que cree en mí, dijo él, porque está hablando en términos espirituales, no materiales. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, explica Juan. Esta es una nota editorial de Juan. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Espérate. Este es un punto muy importante que tenemos que tener pendiente para después, para el punto central que quiero explicar. A ver, Jesús muchas veces habla del Espíritu en presente, pero realmente el Espíritu no había venido sobre los discípulos, ni tampoco había venido en los discípulos, sino estaba por ahí, ¿no? Pero Jesús entonces dice, el que cree en mí, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el editor, que es de Juan, me dice, ¿sabes que está hablando del Espíritu Santo? Oh, qué interesante, ¿no? O sea, que ellos, si creía alguien en Jesús en ese momento, iba a recibir el Espíritu Santo. No, 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 en ese momento no, más adelante, más adelantito. A ver cómo es la cosa. Sí, porque Jesús tenía que morir y eso lo voy a explicar la siguiente semana, ¿sí? O sea, ese es el tema. Jesús tenía que morir, tenía que ser sacrificado dentro de 2 semanas. Perdonen la corrección, a cada 15 días estamos teniendo estos estudios, ¿no? Dentro de 2 semanas. Entonces, Jesús tenía que morir, tenía que ser sacrificado, tenía que ser resucitado. Aquí dice, Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el Espíritu no había venido. Eso quiere decir, Jesús tenía que ascender a los cielos para que el Espíritu viniera sobre los discípulos y en los discípulos. Vean este pasaje. Quiero hacer énfasis acá y si ustedes se fijan, he puesto ciertas frases en griego, porque las traducciones al español de este pasaje no hacen mérito a la riqueza que está en el griego. Ahora, cuando yo digo eso, no es, permítame este comentario extra, ¿no? Porque si no lo digo, después se malinterpreta. Cuando yo digo, las traducciones no hacen un buen trabajo, quiero aclarar que yo no estoy criticando Reina Valera. Siempre insto a las personas a leer varias traducciones. Reina Valera es una buena traducción, pero al final de cuentas, Reina Valera es una traducción que hacen las Sociedades Bíblicas Unidas mediante un comité que
con humildad lo voy a decir, son mucho más inteligentes y más listos y más preparados que yo. Pues, o sea, entonces yo no tengo que, mucho derecho de criticarlos, ¿sí? Pero al mismo tiempo sé que son humanos y errar es humano, o sea, el humano equivoca. Entonces, por eso es que uno tiene que leer otras versiones que no van a ser mejores, como Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, etcétera, ¿no? Hay un montón de versiones en español. Entonces, es bueno leer esas versiones. Ellos también se equivocan, pero en la multitud de los consejeros, dice la escritura en Proverbios, está la sabiduría. Entonces, hay que leer muchas versiones. Sin embargo, hay momentos en los que los traductores pueden cometer o las traducciones quedan no muy buenas. Y eso muchas veces se debe a que un idioma tiene cierta riqueza que otro idioma no tiene. No es perfectamente compatible un idioma con otro. Entonces, hay ciertas cosas que aunque uno se esfuerce por traducir bien, no lo logra, porque no es el mismo sentido de los idiomas. Hay cosas que en inglés se oyen lindas, ¿no? Pero cuando uno las pasa a español, como que ya no suena tan bonito. Y viceversa también. Hay cosas que en español suenan, pero muy lindas, y cuando uno las traduce al inglés, oye, y eso estaba tan bonito. Pues sí, allá estaba lindo, o sea, yo lo había escuchado bien, ¿no? Entonces sucede lo mismo con el hebreo, con el griego, a la hora de traducirlo al español. Y otras veces el traductor, lamentablemente, no capta la profundidad del texto, que creo que este es el punto acá. Entonces yo quiero que ustedes miren este pasaje que proviene del mismo Evangelio de Juan, que venimos citando en su capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Estoy citando Reina Valera. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús es el primer consolador. Aquí no quise traducir o meterme a problemas con la palabra consolador, pero es que consolador es una mala traducción. Esta palabra aparece en el Evangelio de Juan y en la primera epístola de Juan. Aquí es traducida como consolador y en Primera de Juan es traducida como abogado. Hijitos, si alguno ha pecado, recuerdan que allá dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, es la misma palabra que aquí se traduce consolador. En griego es paráclito. Y paráclito significa el que está a la par mía para ayudarme. Entonces yo hubiera preferido la palabra ayudador. Solo que como Jesús aquí está hablando bien sentimental, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces al traductor le pareció que consolador. Entonces piensan que el trabajo del Espíritu Santo es estar conmigo porque yo estoy deprimido, porque estoy triste, no le encuentro sentido a la vida. Y el Espíritu Santo va a consolarme y me va a animar. Pero ese no es su trabajo. Entonces, aquí el primer paráclito es Jesús, alguien enviado de Dios en pro de los discípulos. Ya, porque Jesús se sacrifica por los discípulos, los instruye, les enseña, o sea, está por ellos, a la par de ellos, trabajando, aconsejando. Entonces, un maestro es un paráclito porque me enseña. Un abogado es un paráclito porque cuando me está entrevistando la policía, el abogado me dice no conteste. Me está ayudando, ¿no? Y esa es la idea. Entonces el Espíritu Santo dice él, enviaré a otro consolador. ¿Quién es el primer consolador o el primer paráclito? Es Jesús. Entonces enviaré a otro paráclito. Muy bien. ¿Para qué lo va a enviar? Y aquí viene la preposición griega. Para que esté, dice, con vosotros. Aquí lo copié literal, como aparece en el Nuevo Testamento, methumon. Pero la preposición, que aquí tiene una contracción, es la preposición meta. O sea, si yo lo busco en un diccionario, nunca voy a encontrar met, ¿no? Pero sí voy a encontrar meta. Y meta quiere decir a favor de. O sea, no quiere decir literalmente con. Puede ser traducido como con, pero si uno ya le busca su significado, quiere decir el Espíritu Santo estará a favor de ustedes. O sea, para protegerlos, para defenderlos, para acompañarlos. Ustedes no van a saber qué responder. Él pondrá palabras. Ustedes no van a saber a dónde hacer las misiones. Él los guiará, los llevará, los instruirá, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Estará con vosotros en el sentido de estará
a favor, a beneficio de ustedes, metahumón. Y luego dice, para siempre, porque el Espíritu estaría con los discípulos desde Pentecostés hasta que Cristo venga, ¿no? El Espíritu de verdad. Este es un puntito, permítame, se me acaba de ocurrir algo sumamente interesante, ¿no? A ver, vamos a tocar estos puntos más adelante, ¿sí? Vamos a hablar de el hablar en lenguas, de las manifestaciones que se hablan del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal y en el movimiento carismático también, porque también la Iglesia Católica tiene a sus pentecostales, la vamos a llamar, que son los carismáticos. Entonces vamos a hablar de eso más adelante, sí, despacito. Nos vamos a poner polémicos allá. Pero la promesa de Jesús aquí es que el Espíritu Santo iba a estar en favor de los discípulos para siempre. O sea, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, la idea, ¿sí?, de que el Espíritu Santo estuvo activo en el Nuevo Testamento, pero luego durante 18 siglos, sí, se oye cortito, pero eso es larguísimo, 1800 años, eh, simplemente desapareció, se fue, se esfumó porque la iglesia nunca habló en lenguas, porque nunca hubo milagros ni expulsión de demonios, y etcétera, toda la situación. Y luego en el 1900, y vamos a hablar de esa historia también más adelante, eh, en Kansas y también allá en Los Ángeles, en la calle Azusa, de pronto aparece, ¿no? Pues la promesa de Jesús no era que iba a estar de manera intermitente, sino dice, estará con ustedes o a favor de ustedes, como estábamos viendo, el texto dice, para siempre. El Espíritu de verdad, sigue diciendo el versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Aquí está, si ustedes se fijan, aquí es donde critico la traducción de la Reina Valera. Quiero que observen esto. Resulta que la primera parte la traduce esté con vosotros, pero luego aquí dice porque mora con vosotros. Bueno, está con nosotros, o sea, él iba a orar para que estuviera con nosotros, pero ¿cómo es eso posible si ya estaba con ellos? Para que esté con vosotros, pero aquí luego dice, porque mora con vosotros. Esto parece una contradicción. O sea, si yo estoy leyendo Reina Valera y le pongo atención, digo, aquí hay una contradicción. ¿El Espíritu sí estaba con ellos o todavía no? Si estaba con ellos, entonces ¿por qué Jesús iba a orar para que estuviera con ellos? Y si Jesús iba a orar para que estuviera con ellos, es porque no estaba con ellos. Pues resulta que la contradicción está en español, pero no en el texto griego, que usa dos preposiciones diferentes. La primera es metahumón, a favor de ustedes, y la segunda es para humín. Y eso quiere decir alrededor de ustedes. Y luego viene la promesa, y estará en vosotros, en humín. Aquí vamos a señalar estas distinciones que explicaré más adelante también en otra clase. Una cosa es el Espíritu Santo en nosotros. Y eso significa en, dentro de mí, cambiando mi carácter, modificando mi manera de ser, hasta ser semejante a Cristo. Esa es la idea. Todos tenemos el Espíritu y el Espíritu, después de un tiempo de que yo lo deje actuar en mí, porque yo puedo también resistir al Espíritu, entonces de que yo lo deje actuar en mí y que me deje guiar por él, y vamos a hablar de eso, producirá su fruto. Y su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, no son frutos del Espíritu. No hay frutos. No es que usted tiene amor y yo tengo gozo. No, 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 no. O sea, no es así. Sino que el fruto del Espíritu es todo esto. Si usted se fija, es singular, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. No, hay gente que tiene gozo, pero no tiene amor, ¿no? O sea, un narcotraficante de esos malos, 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 cuando se le multiplican las ganancias o atrapan
al policía de la DEA que iba tras él, pues se pone gozoso, ¿no? O sea, se pone feliz, ¿cierto? Pero no tiene amor. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Ok, eso es el Espíritu en nosotros. El Espíritu también venía metahumi, es decir, a favor de. A veces en Hechos de los Apóstoles se dice sobre. Y eso es diferente. Esos son los carismas, de los que vamos a hablar también en clase posterior. Pero ahora estamos como introduciendo el tema, ¿sí? Los carismas quiere decir que dentro de la iglesia el Espíritu Santo dota a ciertas personas con ciertas habilidades que les van a ser útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, dice la carta a los Efesios, pastores y maestros. Entonces, uno es el don del pastorado, del cuidar de las almas, y hay otras personas que son muy buenas para consolar, hay otras personas que son brillantes e inteligentes para escudriñar la escritura y poder enseñar muy bien. Entonces, cada una de estas son habilidades que el Espíritu entrega. Ahora, noten que esto es diferente. Entonces, el Espíritu Santo iba a venir a favor de ellos y también iba a venir para estar en ellos, pero en ese momento ya moraba con ellos. Está difícil lo que acabo de explicar. Déjeme explicarle. En este momentito en que Jesús está predicando, el Espíritu está con los discípulos, pero no los está usando. Simplemente está con ellos, porque está en Jesús, porque Jesús lo que habla, lo habla por el Espíritu. De hecho, él dice en el Evangelio de Juan también, lo que yo os he hablado es Espíritu y vida. Si está allí, testificando con Jesús. Pero más adelante, cuando Jesús fuese glorificado, el Espíritu iba a venir para estar en su iglesia y para estar metá, o sea, jumín o mitad jumón, ¿no? Para estar con su iglesia, en favor de su iglesia, ¿sí? Lo mismo pasa cuando uno evangeliza a una persona. Bueno, yo le estoy predicando a una persona, le estoy explicando el texto. A través del texto, el Espíritu habla, porque el Espíritu Santo inspiró el texto. Y a través de la habilidad que yo pueda tener para comunicar el Evangelio, el Espíritu está hablando porque Él me capacitó a mí. O sea, Él y yo estamos testificando. Y eso está en Juan capítulo 15, en los últimos versículos, ¿no? O también en el capítulo 16, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, ¿no? Entonces, está conmigo en ese trabajo. Pero no está ni con ni en la persona a la que yo le estoy predicando. Necesita el Espíritu aquí un sí de parte de esa persona. ¿Obedeces al Evangelio? Sí. Cuando esa persona se bautiza, y eso lo veremos más adelante, el Espíritu viene a morar en él, dentro de él, porque es parte de la iglesia. Para eso nos vamos a tardar un par de clasecitas para explicarlo un poquito mejor. Viene a morar en él. Y empieza ese proceso de transformación, para lo cual la persona tiene que poner también de su parte. Muy bueno puede ser el maestro, pero si el estudiante no quiere aprender, ahí no va a haber instrucción. ¿Sí? Allí no va a haber instrucción. No se puede. De hecho, usted no puede sacar a una persona del alcoholismo a no ser que él quiera salir. Si no quiere, no se puede. Eso es lo que uno no entiende muchas veces. No se puede. Usted puede predicarle lo más bonito a una persona, pero si él no quiere o ella no quiere, entonces simplemente no se puede. Ok. Entonces necesitamos su colaboración. Y cuando esta persona forma parte de la iglesia y entiende su rol, ¿no? El Espíritu lo capacita para el ministerio. Eso es diferente. Esos son los carismas del Espíritu, los cuales no son los mismos para uno que para el otro. Eso lo explicaremos más adelante. Pero entonces venimos con la promesa, el Espíritu es prometido por Jesucristo y luego vamos a llegar ya al final de nuestra presentación para tener después las preguntas en vivo, ¿no? En el libro de los Hechos está escrito, ¿no?
En el primer tratado, en el capítulo 1, versículo 1, Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, remarcando algunos puntos que ya hemos visto. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Remarco un punto que ya vimos en nuestras clases anteriores. Cuando Jesús hablaba por el Espíritu Santo. Noten que aquí Lucas lo dice y no tiene problemas con decirlo, que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y estando juntos, dice el versículo 4, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, notemos que todo lo que Juan había dicho, había anunciado. Jesús tiene el poder para bautizar con Espíritu Santo, pero no durante su ministerio, sino hasta después de ser glorificado. Entonces Jesús aquí lo está diciendo, ustedes recibirán poder, o sea, van a recibir esto, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Notemos esa preposición, sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una celebración, era una fiesta judía, 50 días, Pente significa 50, ¿no? Entonces, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego, como de fuego. Noten el símil, ¿no? O sea, era semejante al fuego, pero no era fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaron en otras lenguas. Ahora, aquí hay un problemita de traducción, ¿sí? Porque el término lengua en el español antiguo, bueno, y en griego quiere también esta lengua, es glosa. Entonces no es tanto de traducción, sino el significado del español. El término lengua, en el momento en que se tradujo la primera Biblia, la Biblia del Oso, la primera Biblia de Casiodoro de Reina, el término lengua quería decir idioma en el español antiguo, ¿sí? Y lo que pasa es que la cultura se modernizó y apareció el término idioma y el término lengua quedó en desuso. Pero los traductores de la Reina Valera no alteraron el término, ¿sí? Y realmente aquí debió haber sido traducido, empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen y ahí no habría confusión. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas o en nuestros propios idiomas, mejor dicho, las maravillas de Dios. Par de puntitos que comentar sobre este último pasaje, aunque lo exploraremos más adelante también. Estoy haciendo aquí un montón de promesas, ¿no? Pero lo exploraremos más adelante si el Señor nos da vida y nos da la oportunidad. Par de cositas, ¿no? Lo primero
es que a mí por lo menos me enseñaron en algún momento que los apóstoles necesitaron eh, el don de lenguas para poder evangelizar al mundo antiguo, porque habían idiomas. Entonces, en vez de que te pases como los misioneros que vienen a Latinoamérica, 3 años aprendiendo español antes de poder evangelizar a la primera persona, pues el Espíritu te capacita y aprendes el español ya, de la noche a la mañana. Y que eso fue lo que sucedió. Esto no es del todo cierto sobre este fenómeno, y este fenómeno lo vamos a explorar también detenidamente, pero más adelantito. Este fenómeno no fue eso exactamente, por dos razones. La primera es que aquí se presentan a 14 naciones bajo el cielo. Partos, medos, elamitas, no me lo sé de memoria, ¿sí? Pero ahí hay un montón de gente. Toda esa gente no son gentiles. Ellos no son gentiles. Hay algunos prosélitos, pero no son gentiles. Los gentiles se van a convertir hasta Hechos capítulo 10. ¿Ok? No son gentiles. Todos son judíos. Y como judíos que son, ellos conocen el arameo o el griego, que es la lengua universal. Hoy en día, la mayoría de la gente conoce el inglés, pero el inglés no es una lengua universal. Es una lengua de la diplomacia, pero no es lengua universal. El griego, ese sí lo conocía todo el mundo. Y el arameo. Si usted es judío, va a conocer el arameo. Lo iba a entender. De hecho, los que están ahí dicen, oye, tú lo estás escuchando. O sea, entre ellos conversan. Oye, ¿no son galileos estos? Entonces, ¿cómo es posible que los escuchamos en los idiomas en los que hemos nacido? Entonces, quiere decir, estos idiomas no se utilizaron para evangelizar, sino era un fenómeno el que estaba pasando ahí. Eh, digamos, dicho de esta manera, y ustedes me van a entender muy bien esto, ¿no? Resulta que yo me voy de inmigrante a Estados Unidos, pongamos ese ejemplo. Y tiempo después tengo 2 o 3 hijos allá. El idioma en el que ellos son criados es el idioma inglés, ¿no? Es el idioma inglés. Pero también ellos aprenden el español porque lo aprenden de su papá y de su mamá. Tiempo después, ellos pueden ir a Guatemala, que es mi país, y allí entender perfectamente a las personas porque hablan español. Pero el idioma en que nacieron es el inglés. Entonces, aquí hay judíos que son partos, porque ellos son inmigrantes en Partia, ¿no? Que lo que es lo que hoy en día es Irán. Entonces, viven allá en Partia. Entonces ellos dicen, mira, vivimos en Partia, pero somos judíos, hablamos arameo, venimos a Jerusalén, entendemos nuestra escritura en hebreo. Sin embargo, ¿cómo es posible que los escuchamos en el idioma en que hemos nacido? O sea, en este idioma eh, en parto, los elamitas, todos lo escuchan en su idioma. Y el segundo argumento es que aquí no dicen ellos están evangelizando, sino lo que ellos escuchan son termina el pasaje que habíamos citado diciendo, las maravillas de Dios. Lo que ellos están haciendo es alabando. No están cantando. ¿Sí? A veces nosotros confundimos los términos y decimos vamos a adorar y queremos decir vamos a cantar. No, usted adora de otras formas también. Adora cuando obedece, adora cuando rinde su voluntad, ¿no? No simplemente cuando canta y alaba cuando habla bien de. En ese sentido. Entonces, ellos están alabando al Señor. Hablan las maravillas de Dios en nuestros propios idiomas. Ahora vendría la pregunta, ¿por qué en sus propios idiomas? Y aunque me hagan esa pregunta o me la hagan en el chat, no la voy a contestar porque la vamos a contestar más adelante, porque para eso tenemos que tocar varios pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en este fenómeno y por qué ellos estaban hablando las maravillas de Dios? ¿Y por qué el hablar en lengua sucede en 3 momentos específicos en el libro de Hechos? En el capítulo 2, en el capítulo 10 y en el capítulo 19. ¿Por qué solo en esos 3 capítulos y no en otro momento? Bien, que el Señor los bendiga. Esto ha sido por hoy. Dejo el tiempo a nuestro hermano que está dirigiendo.